Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Alimentarte, el arte de nutrir cuerpo y mente. Y bueno, pues ahora tenemos una entrevista muy particular porque tenemos aquí a, pues nuestra coordinadora nacional de comunicación de aldeas infantiles SOS México, que es la licenciada Janet Delgadillo. Muchísimas gracias por estar aquí, Janet. Y bueno, pues vamos a hablar acerca de esta gran labor que hace esta institución que es Aldeas Infantiles, una institución que de verdad tenemos que sentirnos orgullosos como mexicanos de formar parte de ella. Y bueno, pues sin más preámbulos, me gustaría, Janet, que nos hablaras acerca de ti un poquito para entrar en confianza con tu trayectoria, cómo es que llegas a Aldeas Infantiles, cuál es tu preparación, en dónde estudiaste, si nos quieres hablar un poquito para después entrar en materia. Gracias. Claro, Blanca, bueno, muchísimas gracias a ti, al público de Expresión Total TV por la invitación a este espacio. Bueno, como ya dijiste, yo soy Janet Delgadillo, soy coordinadora nacional de Aldeas Infantiles SOS, específicamente en el área de comunicación. Y bueno, yo estudié en la UNAM, hice una carrera en comunicación. Y bueno, en realidad, pues tengo apenas 33 años, siento que mi trayectoria es corta todavía, pero yo he trabajado en dos fundaciones, es un perfil que me gusta mucho. Anteriormente trabajé en una fundación que se dedica a brindar apoyo a perritos, en este caso. Sí. Y bueno, actualmente llevo en Aldeas Infantiles SOS 8 años. 8 años en los que me ha tocado trabajar específicamente en el área de comunicación, creando contenidos, también visitando los programas de Aldeas Infantiles SOS, que les voy a contar más adelante en qué consiste la organización. Y bueno, actualmente, como decía, soy coordinadora del área. Prácticamente lo que me toca trabajar o desarrollar son campañas de recaudación de fondos, específicamente pues para la población que tenemos bajo nuestro cuidado, pero también campañas de posicionamiento, que es muy importante, ¿no? Dar a conocer lo que hace la organización, pero también la situación de la infancia, de los adolescentes, de los jóvenes. Y bueno, también creamos materiales didácticos, en este caso pues para los adolescentes, para los niños, para los padres de familia, que también es muy importante desarrollar materiales que les permita conocer cómo criar a sus hijos, cómo tener una buena comunicación con ellos. También hablamos sobre temas que vulneran la situación de la infancia, que pueden ser situaciones que desafortunadamente no deberían de existir. Bueno, eso es un poco de lo que hacemos, o bueno, hago. Entonces es un área que me gusta mucho, el área de comunicación. La verdad es que estos años en Aldeas Infantiles eso ha sido de mucho crecimiento, también no solamente a nivel profesional, sino a nivel personal, porque creo que, como decías, el apoyar causas sociales te cambian todo, la perspectiva que tienes, ¿no? Puedes salir de la universidad y pensar que vas a cambiar el mundo de alguna u otra manera, pero llegas a una organización como es Aldeas o como muchas otras, claro, y tienes la oportunidad de realmente sembrar una semilla. Y creo que eso es algo mucho de vocación, Janet. No sé si me permitas hacer pues esta mención, porque yo creo que tanto ustedes, los que trabajan allí en Aldeas Infantiles, como los que están en contacto directo con los niños, como los mismos padres, nadie nos enseña a ser papás, pero sin embargo, este instinto que tenemos las mujeres, las madres, y que yo estuve revisando ahí en el material que nos hicieron favor de enviarnos, muchas de las madres que están allí, volcan todo este cariño, toda esta vocación, pero vamos a hablar más adelante de esto. Con respecto a lo que me estabas platicando de tu trayectoria, me encanta ver, y luego me van a empezar a decir aquí en producción, porque sin ponernos de acuerdo, yo ahorita estoy haciendo una maestría en la Universidad Nacional Autónoma de México. Yo soy también egresada de ahí, de la carrera de Comunicación, Ciencias Políticas y Sociales. Y bueno, pues la verdad es que aquí he tenido muchos invitados de la universidad, pero ha sido aquí como, o sea, sin planearlo, ¿no? Muchas ocasiones sí han venido algunos doctores a platicarnos algunas temáticas, algunos maestros, pero me encanta que una persona egresada también de nuestra institución y que aparte, bueno, que esté con esta vocación de servicio, porque independientemente de que esté en el área de comunicación, nosotros tenemos que saber cómo transmitir todos estos sentimientos, totalmente, cómo plasmar en nuestras campañas lo que estamos viendo, porque antes de ser comunicadores vamos a ser seres humanos, y entonces esto pues nos hace que al involucrarnos podamos plasmar en nuestras campañas, en nuestras ideas, pues todo lo que estamos sintiendo. Entonces, bueno, creo que eligieron a una gran persona, Janet, me da muchísimo gusto que estés aquí. Y ahora sí, si nos puedes platicar
acerca de cómo surge Aldeas Infantiles SOS, en qué año, quién es su fundador. Ya hemos platicado un poquito de eso, pero nos encantará que nos platiques acerca de eso. Perfecto, Blanca. Bueno, te cuento un poco. Como bien dices, Aldeas Infantiles SOS, pues es una organización internacional. Es un modelo que se creó en Europa, específicamente en Linz, Austria. Esto fue gracias a nuestro fundador, que es Hermann Meiner. Él le tocó vivir la Segunda Guerra Mundial y después de este suceso tan importante pues para el mundo, él se dio cuenta que muchos niños habían perdido el cuidado de sus padres, de sus mamás, de sus papás, y que muchas mujeres perdieron a sus hijos. Entonces, él siendo muy joven y con un corazón muy bondadoso, porque eso lo decimos todos, claro, a los que pertenecemos en Aldeas Infantiles SOS, es que pensó en ellos, pensó en estas mujeres que habían perdido a sus hijos y pensó en estos niños que no tenían nadie quien los cuidara, que tenían la única opción de permanecer en un, digamos, albergue donde no sabían cuáles los cuidados que iban a tener, y también la opción que podría ser que se quedaran en calle, ¿no? En situación de calle, como puede pasar, porque no es un problema actual, es un problema que viene arrastrándose desde muchos años y en todos lados. Entonces, Hermann Meiner, su idea fue construir un espacio donde estos niños y estas mujeres pudieran estar juntos. Claro. Es así, realmente era una persona que buscó el financiamiento, no es que él dijera yo voy a hacerlo solo o yo tengo todo el presupuesto, realmente no, porque es un modelo muy costoso. Claro, entonces él, con apoyo de sus conocidos, de otros colegas, amigos, decidieron construir una aldea, la Aldea Infantil SOS, que fue la primera que se fundó en Linz, Austria. Ahí se acogieron a niños que habían vivido o eran huérfanos desafortunadamente por la Segunda Guerra Mundial, y las cuidadoras eran estas mujeres que habían perdido a sus hijos. A diferencia de otros espacios que pueden ser albergues, orfanatos, que pueden ser cuidados por un grupo de colaboradores que son de entrada por salida, nuestro modelo es totalmente diferente, porque aquí las cuidadoras, que nosotros les llamamos cuidadoras SOS, o incluso los mismos niños que tenemos a nuestro cuidado les llaman mamás. Ellas han permanecido ahí. Entonces el modelo nace de esta manera, de ayudar a los niños que vivieron la situación de la Segunda Guerra Mundial y brindarles un espacio donde ellos pudieran crecer, porque la verdad no es porque yo trabaje en aldeas infantiles ni porque lleve tanto tiempo conociendo muchas historias de los participantes, nos hemos podido dar cuenta que tengan a alguien. Por ejemplo, nosotros, seguramente tú creciste con tu mamá, yo también crecí, o con tu papá, muchas familias que nos están viendo han crecido con este modelo familiar, pero cuando un niño pierde cuidado de sus padres, desafortunadamente, pues se queda solo. Entonces, el trabajo que ha hecho la organización, gracias a la visión de Hermann Meiner, es cuidar a estos niños que ya perdieron el cuidado de sus padres, e incluso prevenir la desintegración familiar, porque lo ideal es que los niños permanezcan con sus familias, que los niños puedan tener este vínculo con una figura materna, que es como la cuidadora SOS, que tengan la oportunidad de hacer realidad sus sueños, que asistan a la escuela, que los atiendan cuando están enfermos, que les brinden consejo cuando están en alguna situación conflictiva, que los escuchen, que eso es muy importante, y que se les dé el acompañamiento pues durante toda la etapa de la infancia, la adolescencia, pero que también cuenten con las herramientas para que en algún momento puedan ser independientes, porque eso sería lo ideal, ¿no? Que rompan también el ciclo de la violencia, porque desafortunadamente, adentrándome un poco más a lo que hacemos en Aldeas Infantiles SOS, muchos de los niños que llegan a nuestros programas, específicamente el de acogimiento familiar, vienen de familias o de núcleos rotos por situaciones de violencia, migración, abuso sexual, violencia física, económica, psicológica, o incluso porque desafortunadamente sus padres fueron asesinados, ¿no? En este caso por situaciones del crimen organizado. O sea, hay muchas variantes por las que un niño puede llegar a aldeas infantiles o a cualquier otro espacio de cuidado. Y justamente ahorita estamos viendo algunas imágenes que nos hicieron favor de mandarnos, ya las volvieron a poner aquí en el máster. Surge en 1949 y en México llega en 1971 con el doctor Manuel Mateos, que es el que, trae a Aldeas Infantiles a México, casi 20 años después, más o menos, 22 años después.
¿Cómo es, sabes, nos puedes platicar un poquito acerca de cómo llega a México? Sí, el doctor Mateos Fournier realizó un viaje a Europa. Él no conocía la organización en ese entonces, llega a Europa, se encuentra con este modelo de la aldea infantil SOS que creó Hermann Meiner, y la verdad es que le interesa mucho, le llama mucho la atención porque es un cuidado muchísimo más cálido. O sea, Claro, ahí lo que se busca es esto, ¿no? La calidez humana, la protección hacia los niños. Él se reúne con nuestro fundador, que ya falleció, y le cuenta un poco de cuál es la situación que hay en México, qué es lo que están viviendo los niños y niñas en nuestro país, y decide traer el modelo aquí a México. De hecho, en 1971 se funda la primera aldea infantil, que está ubicada muy cerca de la Basílica de Guadalupe. Sí, lo leí, claro. Este espacio fue donado, no fue algo que la organización haya adquirido por medios económicos, sino fue un espacio donado, y ahí se construyó la aldea. De hecho, tenemos una casa teníamos, porque ya cambiamos el nombre, una casa que se llamaba Cantinflas, por Mario Moreno Cantinflas. Nuestro modelo prácticamente se sostiene de donaciones, y en ese entonces, en los 70s, 80s, Mario Moreno Cantinflas lo que hizo fue donar el espacio, mejor dicho, las entradas de uno de sus shows para construir una casa. Entonces, prácticamente son casas, digamos que es como una especie de fraccionamiento, si ustedes lo quieren ver, donde hay casas y en cada casa hay una cuidadora y los niños. Entonces, así llega en 1971, específicamente en México ya tenemos 52 años, en el mundo 73 años, parece mucho tiempo definitivamente, pero creo que todos los días se trabaja en apoyar a los niños, a las niñas, que busquemos que ya no sean vulnerados, que sean, lo más importante para la organización es que tengan una infancia feliz. Claro, una infancia y una adolescencia feliz, porque estuve viendo también que pues desde luego, aunque quisiéramos nosotros los papás, ¿verdad?, que los niños siempre fueran niños, pues llega la adolescencia, que es un momento muy, muy complicado. Yo ahorita tengo 2 adolescentes, que primero pues siempre quisieron no que sean niños, pero justamente como madre, como lo van a ver muchas personas del auditorio, y yo creo que también lo ven las madres de las aldeas, ven los cambios, y es una etapa muy complicada, porque no son niños ni son adultos, todavía se sienten vulnerables, porque también quieren ser independientes. Es una etapa en que necesitan mucho apoyo, y no los podemos ver ni como niños grandes ni como adultos chiquitos, sino como adolescentes. En este caso, ¿nos puedes platicar acerca un poquito de los niños o adolescentes que tienen ahí? Perfecto, mira, como te decía, Aldeas Infantiles tiene 2 modelos. El primer modelo del que hemos estado hablando en estos minutos es el de acogimiento familiar. El acogimiento familiar es para aquellos niños que por alguna situación ya no pueden estar con sus padres o ya perdieron el cuidado de sus padres, que puede ser pues la familia nuclear, que son mamá y papá, o o papá, pero también la familia extensa, que son abuelos, tíos, y que ninguno de los miembros de este círculo se puede hacer cargo del niño, de la niña o del adolescente. Entonces, estos niños llegan canalizados a la organización a través del sistema DIF. No es que lleguen a aldeas y toquen la puerta y podamos acoger a un niño. Desafortunadamente, no es posible. Tenemos que regularnos, obviamente, por el sistema DIF, por el tema de protección infantil. Entonces, lo que hacen regularmente en el sistema DIF es identificar la situación familiar de cada uno de los niños, de las niñas, saber cuál es el modelo que se adapta. Por ejemplo, nuestro modelo está más enfocado a acoger a niños que ya no tienen ningún vínculo familiar, o que desafortunadamente este vínculo no va a poder darse de manera pronta. También buscamos, o lo que pondera mucho la organización, es acoger a hermanos biológicos, porque, por ejemplo, a diferencia de otros espacios, es cuando un niño llega a un albergue, por ejemplo, lo dividen por cuestiones de edad, de género. Entonces, si hay un grupo de hermanos de una niña de 1 año, una niña de 3 años y un adolescente de 14 años, no van a estar conviviendo en el mismo espacio. Entonces, este vínculo, el vínculo familiar que ellos tendrían que fortalecer, en ese espacio se perdería. Entonces, en Aldeas Infantiles, uno de nuestros diferenciadores es justamente mantener a los hermanos biológicos juntos. Y bueno, el acogimiento familiar, como te decía, es una aldea infantil. En cada casa hay una cuidadora, que es una colaboradora de la organización, porque obviamente recibe una remuneración económica por su trabajo, pero ella está 24 horas al día. Entonces, esta mujer pues se encarga de guiarlos, les ayuda, le da seguimiento a la escuela, los lleva al médico,
Sí, como una madre. Sí, como una madre, así como tú haces con tus hijos adolescentes niños, o con tus ajá. niños más pequeños, Sí, así es. pues los llevas a la escuela, les preparas de comer. Los aconsejas, los cuidas. Exacto. Sí, estuve revisando, la verdad es que tengo que confesar que me conmovió hasta las lágrimas algunos videos que estuve revisando Sí. de una madre de las aldeas infantiles que despide a su hija ya mayor de edad, ¿verdad? Y se Sí. tiene que ir y pues, el dolor que siente una madre de que su hija pues tiene que irse ya de la casa, pero siguen en contacto, se van Sí, a visitar, exacto. es lo que estuve viendo. Aquí cómo funciona, hasta que son mayores de edad se pueden ir y ya no hay adopciones como en otras instituciones, ¿cómo lo manejan ahí? Mira, en este caso las adopciones, los trámites en dado caso de, o sea, yo te puedo decir que en estos años, 8 años que llevan aldeas infantiles, solamente hemos tenido 2 casos de adopción, pero no es que fueran realmente realizados por la organización. Obviamente aquí hubo un acompañamiento por parte del sistema DIF, porque ellos son los tutores de estos niños, entonces ellos revisan todo este tema. Nosotros somos más un acompañamiento para conocer a las familias, Claro. la integración. Entonces temas de adopciones no lo hacemos en realidad, pero lo que tú decías de este video, cuando los jóvenes egresan, la verdad es que no lo tienen que hacer a los 18 años. En México a los 18 años los niños ya son, bueno, los jóvenes, los adolescentes ya son adultos, ya pueden tener derecho y voto para diversas situaciones. Aquí a los 18 años no egresan. ¿Por qué? Porque nos hemos dado cuenta, es como, por ejemplo, si tú te hubieras salido de tu casa o yo me hubiera salido a los 18 años de mi casa. Hecho, no sé ni para dónde, ¿sí? Exacto, o sea, Claro. no tienes un trabajo, Sí. no has terminado a la mejor Estás más en que la prepa, sí, vas a empezar la universidad, claro. no tienes las herramientas para iniciar tu vida independiente. Obviamente hay jóvenes, yo te puedo decir que dejé de vivir con mi mamá a los 25 años y todavía a Hasta veces... que me case, o sea, ¿qué te digo? Bueno, exacto, entonces yo todavía de repente busco a mi mamá, pero estos jóvenes que no tienen ninguna vinculación con sus padres, pues desafortunadamente cuando salen de una institución, no solamente de aldea, sino de otros espacios, pues prácticamente están solos. Sí. No hay nadie que los Creo cuide. que eso es algo muy importante porque a los 18 años siguen siendo adolescentes. Sí, exacto. Se supone que hasta los 21 ya biológicamente ya terminas con la adolescencia. Entonces no porque ya tengas derecho a votar vas a dejar a un adolescente solo. Correcto. Y es lo que yo decía, es el momento en que se van. Me parece excelente esto que comentas, Janet, porque pues imagínate, es un chico que siempre ha vivido o una chica que ha vivido con su familia, con sus hermanos, con la mamá, y de repente pues ya cumpliste 18, adiós. Entonces sí, es muy muy interesante. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Los mandan a la universidad y una vez que ellos ya empiezan a tener como los medios para mantenerse a sí mismos, pues ya ven la manera en que ellos también ya sean independientes. Sí, lo que hacemos igual como que en un hogar. Sí, exacto, pero lo que hacemos a diferencia de un hogar y que es importante que lo hagamos a nivel organizacional, vamos preparando a los adolescentes, o sea, les vamos enseñando, por eso está la cuidadora, pero también hay un equipo psicopedagógico que está compuesto por trabajador social, psicólogos, terapeutas, donde ellos van construyendo un plan de vida con los adolescentes y jóvenes. Por ejemplo, hay jóvenes que dicen, yo sí quiero estudiar la universidad, mi plan es estudiar esto, entonces buscamos... Hay jóvenes que van a escuelas públicas como la UNAM, como el IPN, la UAM, otros donde buscamos becas para ir a escuelas particulares y que puedan hacer una licenciatura. Hay jóvenes que de plano dicen, yo no tengo vocación de estudiante, a mí me gustaría especializarme en un oficio, ¿no? Y hay jóvenes que dicen, yo quiero aprender todo sobre carpintería, plomería, y se les dan estas capacitaciones, pues se buscan estos vínculos con otros espacios que den estas capacitaciones. Pero también hay jóvenes que a los 18 años dicen, muchas gracias, yo ya no quiero estar en este espacio, soy mayor de edad, y obviamente porque son mayores de edad, pues pueden elegir. Entonces, nuestro objetivo es que ellos puedan salir con todas las herramientas necesarias para que sean independientes, para que encuentren un trabajo, para que incluso si en algún momento desean tener una familia, pues cuenten con todos estos conocimientos, ¿no? Entonces, el objetivo de la organización es que puedan salir cuando estén preparados, cuando ellos puedan decir, ahora tengo todas las herramientas para ser un adulto independiente. También nos sucedió mucho con el tema de la pandemia, jóvenes que ya habían egresado de la organización, pero que desafortunadamente, te digo, no cuentan con este vínculo familiar, regresaron a aldeas infantiles a pedir apoyo, porque su única referencia familiar
pues es la organización. Entonces son jóvenes que ya eran egresados, que ya tenían un empleo, pero por la situación de la pandemia pues quedaron desempleados y no tenían y no tenían a dónde ir. Exacto. Justamente es algo que pasó en México, porque yo creo que la historia moderna, al menos del siglo XXI de México, es antes y después de la pandemia. Sí, exacto. Y no en México, en el mundo sí. también. Justo estaba leyendo con la información que nos hicieron favor de mandarnos, que también la pandemia pues marcó mucho lo que es la institución. Sí. Nosotros ahorita lo que comentas es muy interesante, porque precisamente muchos jóvenes, muchas personas, incluso hasta matrimonios, regresaron a vivir con los papás, ya no podían pagar la renta, sí, ya exacto. no tenían a dónde ir, no tenían trabajo, o querían cuidarlos, o muchas cosas. Entonces, en este caso, estos chicos que pues se fueron y no tenían a dónde ir, qué bueno que estaba abierta las puertas de sí. de aldeas infantiles, pero ¿qué es lo que pasa también? Que empiezan a tener pues una mayor demanda, porque desafortunadamente, como si fuera una guerra, murieron muchas personas, incluso hubo niños que murieron sus papás, sí. madre y padre, e incluso hasta sus abuelos. Entonces, sí. Ahí, ¿cómo actuaron ustedes? Bueno, como te decía, específicamente la población que tenemos en acogimiento familiar, lo que nosotros hicimos pues es cerrar las puertas, obviamente, mantener todos los protocolos de salud para evitar los contagios. Obviamente hubo casos que no pasaron a mayores y que eso fue muy bueno. Y con los jóvenes que ya habían egresado hicimos un plan de trabajo, o sea, sí contaron con el apoyo de la organización, pero también como para dar una respuesta a la situación, ellos tenían la oportunidad de visitar la aldea y dar un taller sobre algo a los otros niños que estaban en la aldea, con la intención de que pudieran ocuparse en algo, pero que también se tomaran conciencia de la importancia de ayudar a otros, claro. Sobre todo en una situación tan complicada como fue el COVID. Y como decías, desafortunadamente, de las estadísticas que hemos conocido, que tenemos ahí en aldeas infantiles, 1 de cada 1000 niños perdió a su cuidador principal, y estamos hablando en México específicamente. Entonces, sí, México fue uno de los países que más pérdida en cuestiones de padres de familia tuvieron los niños. Entonces, si antes de la pandemia ya todas las organizaciones que trabajamos con niñez, adolescentes, ya teníamos un reto muy grande pues para ayudar a que sus derechos no sean vulnerados, sobre todo el derecho a familia, que es un derecho que nosotros ponderamos. La verdad es que ahora es muchísimo más grande el trabajo que tenemos que hacer, ¿no? O sea, y estamos hablando de población que está en acogimiento familiar, bueno, le llamamos cuidado residencial, porque esto es como se llama a nivel programático, es un cuidado residencial. El cuidado residencial puede ser cuando los adoptan, cuando están con una familia de acogida por cierto tiempo. En este caso, cuidado residencial ya sea a nivel institucional en una organización o en un espacio como un albergue u orfanato. Entonces, lo que hemos hecho en temas lo que hicimos en temas de COVID es cuidar primero a nuestra población, por supuesto, también cuidar a estos adolescentes, jóvenes que ya habían egresado. Y lo que te comentaba, en temas del otro programa que tenemos, fortalecimiento familiar, que trabajamos con familias en situación de vulnerabilidad social, que puede ser pobreza extrema, o incluso que tienen poco acceso a servicios básicos. Ahí específicamente con estas familias que también tienen empleos con una remuneración económica muy baja, dimos despensas, dimos capacitaciones a las familias para saber cuáles eran los cuidados que tenían que tener. Entonces, realmente nuestro trabajo en ese entonces, durante la pandemia, fue apoyar. Sí, o sea, la verdad es que fue un reto muy grande, porque incluso yo creo, como decías, es algo que llegó de manera imprevista, no solamente para la organización, sino para todo el mundo. Pero supimos hacerlo bien, responder y sobre todo garantizar la protección de los niños, niñas, adolescentes, que era muy importante. Janet, ¿cómo manejan ustedes lo que es la comunicación? Tú eres comunicóloga, tienen toda una estrategia de comunicación. ¿Cómo manejan la comunicación? Independientemente de ustedes como institución, ¿cómo la manejan con los niños? ¿Cómo es que...? Porque me estoy dando cuenta de que las cuidadoras, las mamás, están súper capacitadas. Sí. Y por lo regular, según lo que estuve yo investigando y leyendo, es que las mamás son madres de estos niños, pero en su vida la mayoría no tiene hijos.
Sí sí? y no. Por ejemplo, en el caso del perfil de una cuidadora, cuando ingresa a la organización como colaboradora, eh, hay dos opciones, bueno, hay dos perfiles, las que sí tienen hijos, pero la mayoría de ellos ya sus hijos Ya son son mayores grandes. de edad, Ah, ok. entonces ya no requieren este cuidado. Sí. Y hay otras mujeres que son más jóvenes y no tienen hijos. Hay otras historias de mujeres que desearon convertirse en madres y desafortunadamente no pudieron. Entonces, amor, esta vocación de ser madres, sí, claro, la encontraron en la organización. Entonces, sí, cuando ellas ingresan, te digo, son colaboradoras, tenemos un plan de trabajo con ellas, les damos capacitaciones constantemente en diversos temas, porque, por ejemplo, no es lo mismo trabajar o cuidar a un niño que a un adolescente. No, a los niños ¿no? tienes que, no sé, es más una cuestión de juegos, Sí. de aprendizaje. En el caso de los adolescentes son muchos cuestionamientos. Hay que darles dirección, hay que darles apoyo. Exacto. Los niños es diferente, hay que Sí. protegerlos un poco más. Bueno, sí, es todo un tema. Y justo lo que estabas comentando, y volviendo a la parte de la comunicación, porque creo que te di dos preguntas en una. ¿Cómo estructuran la comunicación al interior de la institución? Y después me platicas un poquito al exterior, ¿qué hacen? Ok, bueno, a nivel, como todas las empresas u organizaciones, tenemos un área de comunicación organizacional que lo que busca es fidelizar a los colaboradores, ¿no? Generar este sentido de pertenencia. Con las cuidadoras es muy importante generar este sentido de pertenencia porque son quienes tienen el cuidado o el primer contacto con los niños, ¿no? Entonces, si ellas se sienten acogidas por la organización, se sienten importantes, valiosas, pues van a poder hacer un mejor trabajo, van a poder brindar un cuidado de calidad a los niños, a las niñas, adolescentes y jóvenes. Y en cuanto a comunicación externa, bueno, somos una organización internacional, obviamente tenemos presencia actualmente en 138 países, en América Latina estamos en 21 países, entonces somos una organización muy grande. El reto de todos, de lo que hace la organización, pues es siempre sensibilizar. O sea, nuestro trabajo a nivel comunicación es sensibilizar sobre la situación que viven los niños, las niñas, pero también enfocarnos a temas de recaudación. ¿Por qué es importante hablar de recaudación? Porque todas las organizaciones, y no solamente Aldeas Infantiles SOS, vivimos de donativos. Claro, podemos generar todas estas acciones de apoyo hacia los niños, niñas, pero esto lo hacemos gracias a la generosidad de personas como tú, como yo, como las personas que nos están viendo, que asumen este compromiso de apoyar a la organización. Claro. Entonces creamos este tipo de comunicación, fidelizamos obviamente a nuestros donantes. Para hacer una organización que sea transparente, confiable, pues debemos de informarle a nuestros donantes qué estamos haciendo, cómo usamos sus donativos. Por ejemplo, siempre mandamos comunicación de las historias de éxito, materiales institucionales. También lo que estamos buscando es sensibilizar. Otra parte de la comunicación que hacemos es sensibilizar y crear posicionamiento. Por ejemplo, la organización a lo largo de estos 6 años ha trabajado mucho la sensibilización en temas de abuso sexual infantil, en temas de vulneraciones de derechos, que son muchísimas. Si ustedes se buscaran en Google vulneraciones hacia los niños y niñas, podrían darse cuenta que hay una infinidad y que a lo mejor no somos tan conscientes de ellas, ¿no? Claro. Entonces, también es sensibilizar a las personas sobre la situación y lo que podemos hacer, porque yo creo, como tú decías hace unos minutos, a nadie les enseñan a ser padres. Exacto. Entonces, sí. Nuestro trabajo también es buscar o apoyar a las familias para que logren crear un vínculo real, afectivo con sus hijos, y eso lo hacemos en fortalecimiento familiar. En fortalecimiento familiar, lo que yo te decía, trabajamos en la prevención de la pérdida de cuidado familiar. ¿Por qué? Porque es importante que el niño permanezca con su familia biológica, que no se separe. Entonces, con estas familias, por ejemplo, yéndonos un poco a lo que abordas en temas de alimentar, nosotros trabajamos seguridad alimentaria con las familias. Con las familias, por ejemplo, en Chiapas específicamente, en Puebla y en el Estado de México, trabajamos con familias biológicas, es decir, que no se han separado, y les damos herramientas para que puedan ser gestoras de su propio cambio. ¿Qué significa esto? Que son familias que por alguna situación a lo mejor sus vínculos no están tan fuertes, y lo que hacemos es hablarles sobre crianza positiva, sobre derechos, empoderamiento de la mujer, porque eso también es muy importante. Desafortunadamente en comunidades rurales machismo, hay machismo y hay alcoholismo y exacto. hay poca
pues hay violencia desafortunadamente porque falta esta educación. Sí. Y qué bueno que mencionas esto, Janet, porque justamente pues independientemente de que los niños ustedes los toman después de que el DIF los direcciona con ustedes bajo su protección, ustedes los cuidan, los tienen, pero el objetivo me parece interesantísimo de que rehabiliten a la familia para que el niño pueda regresar con su familia. Habrá casos en los que ya no hay manera y que el niño al final se queda con ustedes, sí, porque yo creo que también él puede elegir. Sí, claro. Ha llegado el momento en que a lo mejor los papás digan, ya quiero que regreses, y el niño se quiera quedar. Sí. Me imagino que pueda ser el caso. Y habrá casos en los que se pueda regresar a su familia y habrá casos en que ya no haya quien o ya no quiera o no hayan las condiciones. Pero esto de que existen ustedes pues es un gran apoyo para la sociedad y para ellos. En este sentido de la alimentación, ¿cómo lo manejan esta seguridad alimentaria, Janet? O sea, a las familias que no están desintegradas o que están en un proceso difícil, ustedes les ayudan educando, comunicando y acompañando a estas familias para que se alimenten bien, para que cuiden de sus hijos. Es una manera también de prevenir esta desintegración y de que haya más niños en la calle. Sí, mira, lo que hacemos específicamente con este programa de fortalecimiento familiar en cuanto al apoyo a las familias biológicas para que no se desintegren, hemos tenido trabajo en varias comunidades donde creamos proyectos, digamos, sostenibles. Son proyectos que lo que buscan es que las familias puedan tener un beneficio para su consumo en temas de alimentación, pero también que sea una oportunidad de negocio. Por ejemplo, hemos tenido tanto en Puebla, Huehuetoca, Estado de México, y Comitán, Chiapas, proyectos donde las familias tienen la oportunidad de tener sembradíos, huertos. Sus huertos familiares. Sus huertos, entonces son huertos de hortalizas, en este caso frutas y verduras, y lo que hacemos es darles las capacitaciones. Es una capacitación que lo hacemos con otras organizaciones, porque al final son organizaciones que conocen todo este tema de huertos, y lo que hacemos es ir a buscar a las familias que estén interesadas, porque es muy importante que estén interesadas para que se comprometan a desarrollar este proyecto. Entonces, trabajamos con estas familias en temas de qué necesitan saber para la siembra, cómo deben de cosechar las semillas, cuál es el cuidado de la tierra, qué pasa cuando ya el fruto se da, cómo pueden revisar si es un producto o un fruto bien cosechado o no. Entonces es una capacitación que se da a las familias, pero también lo que estamos buscando es que sea para consumo familiar, porque lo que nos decían, y lo hemos visto en los estudios que hacemos en las comunidades, es que a veces dicen las familias que comprar 1 kilo de jitomate sale muy caro. Entonces a veces o ya no consumen muchas verduras o no consumen mucha fruta. Y ahí tienen carencias alimentarias. Exacto. Entonces ya tener un huerto, como lo que nosotros estamos hablando en este momento, les permite tener para su consumo propio y en algún futuro tener un negocio. Porque eso es muy importante. O sea, las familias que atendemos desafortunadamente viven en una situación de pobreza en ocasiones, o que incluso los recursos que tienen son limitados y tienen que ponderar o la educación o la alimentación o la salud y no abarcar todos. O sea, las carencias sociales están presentes en este tipo de familias. Entonces lo que buscamos es que a través de estos proyectos productivos sostenibles ellos puedan generar un recurso económico que les permita a las familias pues atender necesidades básicas, ¿no? Alimentación, calzado, vivienda, pero también tener la posibilidad en algún futuro de tener un ahorro pues para que los niños estudien la preparatoria, la universidad, o sea, arreglar sus casas. Oportunidades diferentes. Sí, eso es lo que hacemos en las comunidades. Es un trabajo muy retador. Y también algo que hemos implementado en los últimos años es crear estos proyectos productivos para los jóvenes. Hay jóvenes que viven en comunidades de situación vulnerable que tienen que dejar sus estudios a nivel primaria, secundaria, o sea, en su educación básica, y ya no pudieron estudiar la preparatoria, aunque sea, porque no tienen los recursos económicos. Sí, es muy triste. Y hay casos de jóvenes que lo que hacemos con ellos es darles un capital semilla para que ellos puedan emprender un negocio. Hemos tenido, por ejemplo, una joven que se dedica a hacer tortillas. Ella es nutrióloga y se dedica a hacer tortillas de nopal.
o sea, cosas naturales. Y bueno, ella decía, yo mi plan era hacerlo pues a mano, ahora puedo, ya tengo una visión muchísimo más grande de tener una máquina, de hacer una producción a mayor escala. Entonces eso es muy importante Sí, que claro, que tenemos. tengan ese emprendimiento, Sí. ¿no? Y esas ideas. Y qué interesante esto también de la tortilla. Ojalá por acá después la podamos tener para una Claro, entrevista claro, sí, sí, a sí. esta joven. Y también pues todos estos chicos se les está dando una oportunidad. Ustedes dicen hablar de huertos, hablar de semillas, pero justamente ustedes están sembrando esperanza, están sembrando pues vida a estos niños, a estos jóvenes. Y en el caso, por ejemplo, ahorita estaba viendo que tienen a nivel nacional. En dónde tienen presencia aquí en México? Ahorita tenemos presencia en 6 estados de la República. En el caso de Baja California, específicamente en Tijuana, estamos atendiendo a población en situación de movilidad, que comúnmente se dice población migrante. Ahí atendemos a familias migrantes que vienen desde Honduras, Salvador, Nicaragua, hemos tenido de Brasil, incluso de un país de Europa que ahorita no tengo presente el nombre. Entonces ahí atendemos a este tipo de población. En el caso de Ciudad de México, Morelia, Michoacán, Tuxtla Gutiérrez y Comitán de Domínguez, tenemos el modelo de acogimiento familiar, que es lo que te decía, donde están niños que ya han perdido cuidado de sus padres. En el caso de Tuxtla fue una aldea, en su momento su fundación estuvo dedicada a acoger al 100% a población en situación de discapacidad, o con discapacidad, perdón, se dice correctamente población con discapacidad. Entonces, en ese entonces, hace 20 años, 22 años, cuando se fundó la aldea de Tuxtla, es un estado con una situación, pues, digamos, muy vulnerable, sí, donde Chiapas es uno de los estados más pobres. En ese entonces sí. había población o niños en situación, o mejor dicho, con discapacidad, que no tenían el cuidado de ningún familiar, que eran abandonados. Entonces, anteriormente era una población con discapacidad, ahorita tenemos población con discapacidad, pero ya no al 100%, hemos estado ampliando el modelo. Y bueno, lo que hemos hecho también es brindar apoyo a población migrante. ¿Por qué tanto Tijuana como Comitán son lugares estratégicos? Porque están en las fronteras, tanto del sur como del norte. En Ciudad de México tenemos ya pues 52 años, en Morelia también tenemos una aldea, y en el caso de Puebla, específicamente en Tehuacán, Huehuetoca, Estado de México, y también en Comitán de Domínguez, tenemos este programa de fortalecimiento familiar donde apoyamos a familias en situación de vulnerabilidad. Entonces, alrededor ahorita, actualmente en 2023 estamos dando atención a 2,000 niños, tanto en acogimiento como fortalecimiento familiar. Y bueno, esto estamos hablando de niños, también les damos el apoyo a familias, ¿no? Que también es muy importante. Entonces, nuestro trabajo es muy amplio, es retador, de una gran vocación, de un gran compromiso. Y la verdad es que pues estoy realmente pues muy orgullosa del trabajo que están haciendo. Gracias. De que haya gente pues como ustedes, que a lo mejor hay, como decían también, ¿no? Hay muchas guerras, hay muchos conflictos, pero también hay muchas personas que quieren ayudar. Y ahorita nos estabas platicando, hay 2 temas interesantes que me gustaría tratar. ¿Cómo pueden donar? ¿Cómo pueden las personas ayudar a ustedes? Si nos pueden, por favor, mandar. Yo por ahí les puse al máster, les mandé los datos, a ver si los pueden poner, pero mientras tanto al micrófono nos puedes decir, entramos a la página, cómo podemos pues donar para las infantiles, qué podemos hacer para ayudar. Mira, pues primero pueden ingresar, para que conozcan más de la organización, pueden ingresar a nuestro sitio web, que es www.aldeasinfantiles.org.mx. Ahí van a encontrar información de lo que ya les he estado contando un poco en todos estos minutos. También ustedes pueden donar, pueden hacer donaciones recurrentes. ¿Qué significa esto? Que pueden hacer donaciones mensuales. Tenemos 2 tipos de donantes. Por ejemplo, está un amigo SOS que hace una donación mínima de 300 pesos mensuales. Y bueno, esto apoya a todos los niños que tenemos bajo nuestro cuidado, o mejor dicho, la suma de todos estos donativos hace posible que ayudemos a los niños. Y tenemos otro tipo de donativo, que es un padrinazgo SOS. El padrinazgo SOS es, por ejemplo, tú vas a tener la oportunidad, Blanca, o cualquiera de las personas que nos estén viendo, de apadrinar a un niño, una niña o un adolescente, o a varios. Entonces es un donativo recurrente de 400 pesos. Lo interesante de este tipo de donativo
es que la organización se compromete a enviarte información del niño, o sea, para que veas cómo es su contexto familiar, cómo le va en la escuela, cuáles son sus retos, sus miedos también, porque no todo es un positivo, a veces los niños también tienen situaciones en las que no se sienten tan felices y tienen cuestionamientos y demás, entonces eso también es importante. Y bueno, entonces te mandamos información de este niño para que tú puedas acompañarlo, conocerlo. Hay la oportunidad específicamente de ir a visitarlo. Sí, es lo que te iba a preguntar, ¿puedes visitarle, llevarle algún regalo también? Sí, a este acercamiento, qué interesante. Sí, en el caso de padrinazgo sí lo puedes hacer. Y para que la gente conozca nuestro modelo, en ocasiones, 1 o 2 veces al año hacemos una visita, le llamamos a puertas abiertas, donde las personas que son también donantes, pero que tampoco lo son, o que no lo son, mejor dicho, pueden asistir a la aldea, pueden conocer, esto es bajo una invitación que hacemos a través de redes sociales, para que conozcan el modelo, porque lo más importante que nosotros tenemos como organización es que sepan qué hacemos primero, ¿no? Claro, desde luego. Que así como tú te cautivaste por los videos que te mostramos, lo que me estás platicando sobre y que hemos estado charlando, la gente que también pueda ver que el apoyo que damos o que ahora estoy diciendo es real, porque la gente cuando ve que algo es real se compromete a apoyar, se suma a las causas, y yo creo que independientemente de si apoyan a aldeas infantiles o no, yo creo que es muy importante que como seres humanos tengamos esta conciencia de ayudar. Sí, del altruismo, del apoyo, de la empatía hacia las personas, y sobre todo estos seres tan pequeños que, no sé, ustedes también tienen bebés en el programa, o esos están en una casa, como una casa cuna. ¿Cómo es con los bebés? Mira, anteriormente cuando el modelo nació, pues sí llegaban bebés. En este caso, muchos de esos bebés crecieron en aldeas infantiles, se fueron de aldeas infantiles siendo adultos, pero actualmente nuestro modelo no tiene bebés. O sea, nuestro modelo está atendiendo específicamente a niños, el menor de 5 años, 7 años hacia adelante. ¿Por qué? Porque también digamos que, como te decía, el sistema DIF los canaliza, entonces el sistema DIF es más probable, desafortunadamente, que un bebé sea dado en adopción, ¿no? Sí, entonces, y los demás niños casi no los adoptan, y entonces necesitan un hogar y no crecer siempre pues en una institución, ¿verdad? Que como dices, no es que sean malas, pero que no van a tener este calor de hogar, que no van a tener este acompañamiento de una mamá sustituta, que no van a tener pues todo lo que ustedes le ofrecen en esta casa, en una casa que es un hogar, y que aparte pues se están alimentando pues de una trayectoria y de un corazón muy grande como fue el de Hermann Meiner. Y en este caso también, ahora, con respecto a la población migrante, Janet, ¿cómo es que ustedes, he visto noticias, y a mí en los mismos medios hemos seguido algunas cuestiones con respecto a que vienen a veces niños solos? Sí. ¿Ustedes qué hacen ahí? ¿Cómo intervienen? ¿Cuál es su labor? Bueno, anteriormente, te voy a contar un poco cómo nace esta oportunidad de apoyar a esta población. Sí, claro. Como saben, en 2018 hubo caravanas masivas que llegaban desde Honduras, y su objetivo era llegar a Estados Unidos. Y obviamente pues cruzar hacia ese país era muy complicado. México es un país de tránsito, entonces por eso nuestro trabajo se centra en la frontera sur y norte. Entonces hay jóvenes, niños también, como tú decías, que vienen no acompañados. Anteriormente lo que hacía, digamos, la parte migratoria, que es, digamos, las autoridades migratorias, mejor dicho, tenían como indicación llevar a los niños a estaciones migratorias, que son espacios que no son para niños, porque se vulneran muchos derechos. Afortunadamente esta situación cambió, entonces cuando un niño es detenido por autoridades migratorias, ya no puede ir a estaciones migratorias. Hay espacios que son para atención a niños. Uno de esos espacios somos nosotros. O sea, por ejemplo, cuando el Instituto de Migración tiene conocimiento de un niño que viene no acompañado, viene acompañado también con otros menores, son canalizados a aldeas infantiles, igual ponderando el modelo, que sean modelo de hermanos biológicos
o que se puedan reintegrar con sus familias, porque es muy importante, y si quieres ahorita hablamos sobre la reintegración familiar. Claro. Lo que buscamos es darles la atención, así como lo hacemos en nuestro programa de acogimiento familiar. Se da una atención psicológica, eso es muy importante a estos niños, porque vienen de situaciones donde han tenido que huir de violencia, donde claro. Incluso todo lo que han vivido en el viaje migratorio les ha generado pues complicaciones en temas de salud mental, entonces es muy importante atender esta parte. También en cuanto llegan reciben o tienen apoyo de atención médica para saber cuál es la situación en la que ellos se encuentran y dar seguimiento. Y en algunos casos los niños, adolescentes, incluso jóvenes, permanecen con nosotros de manera un poquito más extensa, no se puede ir de 1 año, 2 años. Hemos tenido casos, por ejemplo, recuerdo mucho de unos hermanos en Comitán que venían solos. Ellos viajaron desde Nicaragua, su mamá estaba en Estados Unidos y su plan era integrarse, exacto, pero pues no pudieron llegar, entonces estuvieron con nosotros alrededor de 1 año y medio más o menos, y con apoyo de otros organismos pudimos reintegrar a los niños con su mamá en Estados Unidos. Entonces buscamos la reintegración ya sea en el país de origen, en el país donde se encuentra el familiar, que puede ser Estados Unidos, o también la reintegración a nivel local, específicamente aquí en México. Por ejemplo, hay adolescentes, niños que tienen, no sé, una tía, un tío en Coahuila, ¿no? Entonces este familiar se puede hacer cargo de ellos y hacemos estas reintegraciones. En otros casos hay jóvenes que, por ejemplo, ya llegan con casi rayando a la mayoría de edad, o sea, llegan a los 17 y a los 2 meses cumplen 18 años, y ellos lo que buscan ya no es irse a Estados Unidos, sino quedarse a radicar en México, y lo que buscamos con ellos, porque también no es que el modelo de la aldea sea apto para ellos, porque están acostumbrados a este ritmo, es darle las herramientas pues para buscar a lo mejor un espacio donde puedan rentar, exacto, que encuentren un empleo digno, y muchos de ellos ya se quedan aquí, o sea, buscan tener un espacio de vivienda, de trabajo en México, y lo que buscamos mucho, y eso es muy importante, es darles el acompañamiento jurídico. Esto quiere decir que en cuanto ellos llegan, vemos si son candidatos para asilo, dependiendo, porque hay situaciones muy complicadas que requieren que se vayan a otro país, no específicamente México, a lo mejor puede ser Estados Unidos, o también buscamos que tengan la condición de refugiado, que es esta tarjeta de permanente donde ya pueden moverse en todo el territorio mexicano, y eso también lo hacemos para que ya no haya detención. Exacto. Entonces eso es lo que hacemos con población migrante. Te digo, nuestro cuidado puede ser de, no sé, de 2 meses hasta 2 años. En el caso de Tijuana son familias, ahí tienen una casa donde vivir, se les dan todas las herramientas totalmente equipada, y pues los niños también tienen acompañamiento en el tema de psicológico, educativo, porque eso es algo muy importante que también es importante hablar. Muchos de estos niños adolescentes que han salido de sus países pues han tenido que abandonar sus estudios, y no cuentan con su casa, sus cosas, exacto, o sea, no cuentan con documentos que avale toda esta parte académica, y nosotros lo que buscamos es poder restituir su derecho a la educación, ¿no? Buscar con las instituciones académicas que puedan recibirlos, que se sigan formando, porque también es un deseo. La verdad es que nos hemos dado cuenta que nuestros participantes de situación de movilidad tienen ese deseo. Sí, su deseo era salirse de su país porque necesitaban salvar su vida, pero tienen sueños de de estudiar, de ser abogados, su vida. Exacto, entonces es muy importante apoyarlos, y eso es lo que hemos hecho en cuestión de población migrante. Pues han hecho una gran labor. En realidad, Aldeas Infantiles pensamos se dedica a niños, pero estamos viendo que están haciendo muchísimas cosas en muchísimas áreas. Y justo antes de entrar al aire, estábamos platicando acerca de varios programas. Parece que tenías algo sobre los derechos de los niños, o habían desarrollado algo que ojalá también nos platiquen, porque está muy interesante. La verdad es que han hecho un trabajo no nada más operativo, sino estratégico, táctico. Han hecho muchas cosas muy importantes para no solamente la niñez, sino también la sociedad a nivel nacional e internacional. Entonces, platícanos acerca un poco de lo que nos habías comentado. Sí, mira, justamente traigo aquí la presentación de un estudio. Este es un estudio que realizó la organización
Es un estudio sobre la situación de la infancia, específicamente en temas de derechos de niños, niñas, adolescentes. Esta es nuestra versión ejecutiva, es una versión extensa de 120 páginas y prácticamente lo que ustedes pueden encontrar en esta versión y que incluso pueden encontrar en nuestro sitio web, que es www.aldeasinfantiles.org.mx. Van a poder encontrar este estudio. Aquí habla de temas estadísticos, de muchísimas, por ejemplo, hablamos de población migrante, población en situación de con discapacidad, población indígena, población que vive en centros de asistencia social. Entonces es un estudio muy completo, que nos va a servir para sensibilizarnos como sociedad qué es lo que necesitamos trabajar y qué necesitan trabajar los tomadores de decisión para garantizar que los derechos de los niños, niñas, adolescentes no sean vulnerados. Entonces, este es un estudio que es la versión ejecutiva y tenemos una versión amigable. Esta es una versión de 52 páginas. Esta es una versión que hicimos para niños, niñas, adolescentes. Se llama Mis derechos son mi voz y lo que buscamos a través de información muchísimo más resumida, más precisa, es compartir con niños. Este es un documento que pueden leer con facilidad niños mayores de 10 años. Si son menores de esa edad, les pedimos a los padres de familia que puedan, que los apoyen, ¿no? Que les expliquen. Entonces aquí abordamos estas mismas temáticas de la primera versión que les enseñé. Y aquí viene que puedan hablar, conozcan sobre la situación de los derechos de otros niños, ¿no? Se sensibilicen también. Claro, también. Vienen actividades didácticas, que es muy importante. Y bueno, son estudios que hemos estado trabajando este año. Les digo, pueden consultarlos y pueden descargar las versiones digitales en www.aldeasinfantiles.org.mx. Y bueno, este ha sido nuestro marco de trabajo este año, 2023. Es un estudio que la organización realiza cada 5 años, no solamente para sensibilizar sobre la situación de la infancia a nivel nacional, sino también saber cuáles son nuestras áreas de trabajo, es decir, hacia dónde debe ir la organización para que podamos pues seguir apoyando a la infancia, que es nuestro trabajo. Y bueno, hace una semana justamente tuvimos un simposio en el Senado de la República, donde nos acompañaron otras organizaciones como Juconi, ACNUR, que trabaja con población migrante, Fundación Pro Niños, y la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Adolescentes, donde abordaron el tema del derecho a vivir en familia. Estuvieron dialogando sobre sus experiencias de cuidado, cuáles son los retos que tienen, y creo que es muy importante hablar de este tema de derechos, porque hablar del derecho a vivir en familia se habla que es la matriz, llamémoslo de alguna manera, sí, claro, para que se puedan garantizar otros derechos. Si un niño tiene una familia, la familia le va a proveer el derecho a la educación, a la salud, a la recreación, a una vida libre de violencia, porque eso es lo que debería hacer una familia, claro, garantizar que los niños crezcan en un entorno seguro y protector. Entonces, estos estudios son muy importantes para nosotros. Les digo, los pueden consultar en nuestro sitio web. La verdad es que va a ser importante que ustedes conozcan y que incluso nuestro objetivo para los siguientes meses es poder sensibilizar a los tomadores de decisión. Como sabes, el siguiente año es clave para México porque tenemos elecciones, entonces nos gustaría mucho sensibilizar a los tomadores de decisión sobre cuáles son, digamos, la agenda que pueden trabajar en temas de infancia y adolescencia. Claro. ¿Qué se necesita trabajar? Porque, por ejemplo, aquí podrás darte cuenta, si en algún momento deseas consultar, el gobierno mexicano destina gasto público en el 0.0029% para infancias y adolescencias. Y es nuestro futuro. El futuro del país, es el futuro de esta nación, y justo tenemos que invertir en ellos, no nada más invertir en cuestión económica, invertir en cuestión de legislar adecuadamente, de darles cariño, de darles protección, de darles seguridad. Son el futuro del país, del mundo, y de verdad, y lo vi muchas veces durante la literatura que nos hizo favor de enviarnos aquí, Lisbeth Canto también, que por acá nos está acompañando, está tras cámaras, pero muchísimas gracias por toda la labor que hizo. Y bueno, también Janet, que nos estuvo coachando durante este tiempo. Yo estuve, déjenme comentarles al auditorio que estuve persiguiendo la entrevista a través de nuestro productor Eduardo Pérez Toledo, porque pues por las agendas no se había podido concretar, y la verdad me da mucho gusto porque estoy viendo el gran trabajo que están haciendo, la gran labor en pro de los niños, en pro de nuestro futuro, de los adolescentes y de estos derechos.
ustedes no nada más se han abocado a México, sino también pues a los niños que están aquí de paso, porque finalmente pues no hay nacionalidad para la Exacto, niñez. Ellos no saben, es que yo no soy mexicano, es que yo solamente son niños, son adolescentes, son gente que no tiene esa posibilidad pues de desarrollarse y todavía no tiene todos estos elementos y hay que dárselos. Y algo muy importante, vemos que están muy preparados, que han hecho muchos estudios, que hay capacitación, pero hay mucho amor. Y eso sí, creo que es el ejemplo, eso creo que es el ingrediente esencial, el amor que se les tiene a estos niños y esta vocación y este altruismo con el que se trabaja en aldeas infantiles. La verdad es que me siento muy complacida que nos hayan acompañado y bueno, ya estamos casi cerrando. ¿Qué sigue? ¿Qué es lo que tienen ustedes a futuro? ¿Qué piensan hacer? Bueno, pues nuestro trabajo siempre va a ser nuestra razón de ser desde hace 73 años que se fundó la organización, ha sido trabajar por el derecho a vivir en familia. Nuestro eslogan es ningún niño y niña debería crecer solo, y eso es real. Entonces nuestro objetivo va a seguir trabajando esto, ponderando la no vulneración a los derechos de los niños, de las niñas, y sobre todo pues sensibilizarnos como seres humanos, ¿no? Porque yo creo que todos en casa tenemos a un niño cercano que puede ser su hijo, sobrino, nieto, y la verdad es que valoremos estos espacios familiares que tienen con ellos, denles todas las herramientas para que puedan ser jóvenes, que aprovechen las herramientas que se les está dando en el presente y futuro, porque tú decías que los niños son el futuro, pero también son nuestro presente. Claro, o sea, veamos a los niños como sujetos de derechos. O sea, vivimos en una situación adultocentrista donde decimos, nosotros como adultos tenemos que decidir qué va a decir el niño, cómo se va a vestir, cómo esto. Claro. Y exacto, hay que escuchar a los niños, o sea, escuchar sus opiniones, porque pueden darnos herramientas pues para seguir trabajando en favor de esta generación y de las generaciones que vienen. Entonces, lo que vamos a hacer en los próximos meses, y los invitamos a que se sumen, que conozcan la organización, ahorita justamente estamos en una campaña de recaudación de fondos que buscamos llevar útiles escolares para niños en situación de pobreza, en este caso, o que viven en una situación de vulnerabilidad social o carencia social. Nuestro objetivo es llevar útiles escolares a 370 niños, niñas, en comunidades de Huehuetoca, Estado de México, y Tehuacán, Puebla. Entonces, si ustedes desean apoyar, pueden escribirnos a través de nuestras redes sociales. En nuestras redes sociales, las voy a leer porque aquí las tengo. En Facebook nos pueden encontrar como Aldeas Infantiles SOS México. En Instagram estamos como Aldeas MX. En Twitter estamos como Aldeas SOS MX. Entonces ustedes pueden buscarnos, pueden llevar donativos en especie también a la organización. No solamente no aceptamos donativos en dinero, sino donativos en especie. ¿Qué ropa, juguetes? Sí, puede ser ropa, juguetes. En este caso los útiles escolares serían muy útiles. Nada más les pedimos que sean nuevos. Esto porque buscamos que no sé, por ejemplo, a ti te gusta comprar algo nuevo, ¿no? Por supuesto, además ellos tienen esa ilusión de tener sus cosas nuevas, aunque sean sencillas, pero nuevas. Exacto, sí, porque después de todas las vulneraciones que han vivido pues en espacios donde pues no se cubrían todas sus necesidades, lo que buscamos aquí es darles cosas nuevas. Incluso el apoyo que damos en acogimiento familiar, se da una manutención para que las cuidadoras puedan comprar ropa, zapatos, que es muy importante. Entonces tenemos esta campaña de útiles escolares. Ustedes pueden hacer donativos en especie, les digo, nos pueden buscar por redes sociales, en el sitio web. Si quieren localizarnos vía telefónica es al 55 53 36 0809. Ahí pueden atenderlos para hacer estas donaciones. Y bueno, a finales de año también es una campaña muy importante que tenemos. Es una campaña que principalmente se destina para familias en Chiapas. Este año muy probablemente recaudemos fondos para cenas navideñas o despensas, eso sería. Entonces, si en algún momento nos invitan, podríamos contarles más de esta campaña. Cuentan con nosotros un poquito antes de diciembre, en finales de noviembre, si les parece bien. Vamos a agendar para que hablemos de esta campaña y bueno, pues también a estar haciendo promoción de las donaciones
acciones que se pueden dar en aldeas infantiles a través de este espacio. Y bueno, pues muchísimas gracias de verdad, Janet, a todo el equipo de Aldeas Infantiles SOS México. Toda la labor que están haciendo es invaluable. La verdad es que sí, es muy cierto lo que comentabas, ¿no? Hablamos de las futuras generaciones, pero su presente, recordemos que la infancia es destino. Entonces, si tienes una infancia feliz, o al menos integrada, apoyada, resiliente, porque estos niños han pasado por mucho, por esa resiliencia los hace fuertes y los hace maravillosos seres humanos. Entonces, gracias a esta labor que está haciendo Aldeas Infantiles y algunas otras asociaciones, incluso el mismo DIF, pues está apoyando a estos niños en su presente para que se proyecten pues con gran éxito al futuro. Exacto. Muchísimas gracias. Y bueno, pues hemos terminado la transmisión del día de hoy. No sé si quieres dar algún mensaje final a todo el auditorio y Aldeas Infantiles. Bueno, agradecerte a ti por el espacio, a los espectadores también por escucharnos durante todos estos minutos, e invitarlos a conocer Aldeas Infantiles SOS. De verdad, se van a enamorar de la causa, van a saber y conocer por qué es tan importante apoyar a los niños, a las niñas. Y bueno, una vez más los invitamos a que nos conozcan, a que se conviertan en donantes. La verdad es que va a ser una experiencia muy linda para ustedes. Si quieren convertirse en donantes, pueden entrar a nuestro sitio web, que les vuelvo a repetir, www.aldeasinfantiles.org.mx. Y bueno, eso sería todo. Gracias por el espacio, por la escucha. Y de verdad no se pierdan el trabajo que hace no solamente Aldeas Infantiles SOS, sino las organizaciones que trabajamos con niños, niñas, adolescentes, porque es muy importante garantizar su protección y la no vulneración de sus derechos. Entonces, si hoy trabajamos por ellos, creo que podremos transformar nuestra sociedad, el mundo, y construir un mundo muchísimo más equitativo, una sociedad más equitativa o en igualdad de condiciones tanto para los niños como para las niñas. Pues muchísimas gracias, Janet Delgadillo. Muchísimas gracias a todos los que hicieron posible este programa. Gracias a Aldeas Infantiles por la gran labor que está haciendo. Y bueno, pues nos vamos a sintonizar la próxima semana. Alimentarte, el arte, nutrir cuerpo y mente. Gracias, Expresión Total TV y al equipo. Gracias y hasta la próxima.